La cámara medía casi 1 kilómetro de diámetro. Sus paredes de material cristalino cambiaban de color con la voz de cada orador. Representantes de 47 especies distintas ocupaban sus secciones designadas. Unos respiraban oxígeno, otros, metano. Algunos existían como energía pura contenida en campos magnéticos. Este era el Consejo Galáctico, el órgano de gobierno que mantuvo la paz en 3 brazos espirales por más de 2000 años estándar. El embajador Kelry de la hegemonía Sintian se encontraba en el podio central, sus 6 ojos brillando con confianza. Sus escamas reflejaban la luz ambiental de la cámara, creando patrones que su especie usaba para transmitir sutiles estados emocionales. En ese momento, los patrones mostraban una serena seguridad. Honorables miembros del Consejo, comenzó Kelry, su traductor convirtiendo sus chasquidos y silbidos en impulsos neurales que cada especie podía entender. Presento el informe final de sondeo sobre el planeta designado como Terra 3, conocido localmente como Tierra. Una proyección holográfica se materializó sobre el podio, mostrando un mundo azul y verde rotando lentamente. Los continentes eran claramente visibles junto con arremolinadas nubes blancas y vastos océanos. El planeta contiene abundantes recursos, continuó Kelry. Minerales de tierras raras, combustibles fósiles, una diversidad biológica inigualable en este sector. La especie dominante, que se hace llamar humanos, ha alcanzado un vuelo espacial industrial temprano, pero permanece confinada a su planeta y su satélite inmediato. El miembro del Consejo Horaz, un ser gaseoso del colectivo del metano, pulsó con interés. ¿Y su capacidad militar? Las escamas de Kelry cambiaron para mostrar diversión. Primitiva para nuestros estándares. Todavía usan propulsión química para la mayoría de las aplicaciones. Sus armas son en gran medida cinéticas o basadas en simple fisión nuclear. Nuestro análisis sugiere que están aproximadamente 400 años por detrás de la tecnología estándar del Consejo. ¿Y su estructura política? Preguntó el representante Kill, cuya especie se asemejaba a grandes aves inteligentes. Fragmentada, replicó Kelry. Más de 200 naciones separadas en conflicto constante entre sí. No pueden acordar la gestión planetaria básica. Guerrean por recursos, ideologías, líneas invisibles en mapas. Tan solo en el último siglo, han librado 2 grandes conflictos planetarios e incontables otros menores. Están divididos, son violentos y están completamente desprevenidos para el contacto con una civilización galáctica unificada. El holograma cambió para mostrar imágenes de ciudades humanas, vehículos humanos, armas humanas. Para los miembros del Consejo, todo parecía pintoresco y primitivo. Sus propias especies habían superado tales tecnologías rudimentarias milenios atrás. ¿Cuál es su propuesta?, preguntó el árbitro del Consejo, un ser antiguo cuya especie había fundado el propio Consejo. Las escamas de Kelry mostraron determinación. Protocolo de pacificación estándar. La hegemonía Sintian solicita autorización para incorporar la Tierra a nuestra esfera territorial. Les ofreceremos la elección, integración pacífica en la civilización galáctica bajo nuestra guía, o intervención militar seguida del mismo resultado. De cualquier manera, serán incorporados a la esfera de influencia del Consejo, sus recursos gestionados adecuadamente, sus tendencias violentas restringidas. Hubo un momento de silencio mientras los miembros del Consejo consultaban con sus asesores y revisaban los datos. Esta no era una solicitud inusual. En los últimos 500 años, el Consejo había integrado 17 especies primitivas mediante métodos similares. Algunas habían aceptado pacíficamente, otras habían requerido intervención militar, pero estas campañas rara vez duraban más de unas pocas semanas. Una vez que una especie presenciaba la superioridad tecnológica del Consejo, la resistencia se desmoronaba. La violencia me preocupa, dijo el representante Kill. El informe indica que han matado a miles de millones de los suyos a lo largo de su historia. Las escamas de Kelry mostraron desdén. Exactamente porque requieren guía. Luchan porque no conocen otra cosa. Una vez que entiendan su lugar en el orden galáctico, una vez que vean que la resistencia es inútil, aceptarán la paz. Es el patrón que hemos visto con cada especie primitiva. ¿Cuántas naves asignarán?
Preguntó Raz. 200 naves, respondió Kelry. Más que suficiente. Nuestras simulaciones de guerra sugieren que podríamos pacificar el planeta con 50, pero preferimos hacer una abrumadora demostración de fuerza. Que vean la futilidad de la resistencia inmediatamente. La imagen del árbitro del Consejo parpadeó mientras procesaba información de múltiples fuentes simultáneamente. Muy bien. El Consejo autoriza a la hegemonía sentiana a iniciar los protocolos de primer contacto con la Tierra. Sigan los procedimientos estándar. Ofrezcan la integración pacífica. Si es rechazada, pueden proceder con una intervención militar limitada. Los límites de bajas se establecen en 5.000 militares y 500 civiles para la especie objetivo. Si las bajas exceden estas cifras, deben regresar al Consejo para obtener autorización adicional. Kelry se inclinó, sus escamas mostrando gratitud y expectación. Gracias, honorable árbitro. Tendremos resultados dentro de 3 semanas estándar. Mientras la sesión del Consejo terminaba y los representantes comenzaban a partir a través de varios portales y esclusas, pocos le dieron al asunto otro pensamiento. La Tierra era solo otro mundo primitivo, su integración inevitable, su gente pronto a ser iluminada. Ninguno de ellos se molestó en estudiar la historia humana con detalle. Ninguno notó las señales de advertencia esparcidas a lo largo del violento pasado de la humanidad. Si hubieran mirado más de cerca, podrían haber descubierto al mayor teórico militar de la humanidad, un hombre llamado Carl von Clausewitz, que había escrito siglos antes: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Podrían haber aprendido sobre la guerra total, sobre la voluntad de los humanos de sacrificarlo todo antes que aceptar la subyugación. Podrían haber estudiado el asedio de Leningrado, donde los humanos comieron pasta de empapelar y cuero para sobrevivir en vez de rendirse. Podrían haber analizado Vietnam, Afganistán, las incontables insurgencias que desangraron imperios durante milenios. Pero el Consejo no miró más de cerca. Nunca lo hacían. 3 meses después, la flota sentiana emergió del viaje más rápido que la luz en el borde del sistema solar de la Tierra. 200 naves, cada una más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido, se dispusieron en una formación diseñada para ser visible desde la superficie de la Tierra con telescopios primitivos. Querían ser vistos. Querían que la humanidad se sintiera pequeña. El almirante Trex comandaba la nave insignia, una nave que había participado en 4 campañas de pacificación previas, todas exitosas. Estaba en el centro de mando, rodeado de pantallas holográficas que mostraban el espectro electromagnético de la Tierra, sus redes de satélites, sus instalaciones militares. Inicien la transmisión, ordenó. En toda la Tierra, cada radio, cada televisión, cada pantalla de computadora de repente mostró el mismo mensaje. Los Sentian habían hackeado cada sistema de comunicación humano simultáneamente, una demostración de su superioridad tecnológica. El mensaje apareció en 3.000 idiomas, dialectos y formatos. Pueblo de la Tierra, somos la hegemonía Sentian, representantes del Consejo Galáctico. No están solos en el universo. Venimos a ofrecerles una elección. Acepten la integración pacífica en la civilización galáctica. Los guiaremos, los protegeremos y los elevaremos a su lugar apropiado entre las estrellas. O rehúsen y enfrenten las consecuencias de permanecer aislados y primitivos. Tienen 72 horas para responder. La transmisión terminó. La flota Sintian esperó. En la Tierra, el caos estalló. Los gobiernos se apresuraron a coordinar respuestas. Los científicos analizaron las transmisiones, confirmando que eran genuinas. Los líderes religiosos debatieron las implicaciones teológicas. Los ciudadanos tomaron las calles con miedo, ira y confusión. Pero a puerta cerrada, en búnkeres y centros de mando esparcidos por el planeta, se estaba llevando a cabo una conversación diferente. Líderes militares que habían pasado 50 años preparándose para este escenario exacto activaron protocolos que se habían desarrollado en secreto. Se movilizaron recursos. Se prepararon armas y se envió un mensaje a cada gobierno de la Tierra. Recuerden la contingencia. Recuerden lo que acordamos. Sin rendición. Nunca. 72 horas después,
El almirante Trex esperaba la respuesta de la Tierra. Esperaba una réplica fracturada. Diferentes naciones tratando de conseguir acuerdos por separado, algunas aceptando, otras requiriendo más persuasión. Ese era el patrón con las especies divididas. En cambio, cada gobierno de la Tierra transmitió el mismo mensaje simultáneamente en cada idioma que los Sentian habían usado. No. Solo esa palabra. Sin explicación, sin negociación, sin contraoferta. Simplemente no. El almirante Trex miró la pantalla con confusión. ¿Rehúsan? ¿Todos ellos? ¿Cómo es posible? El análisis decía que no podían ponerse de acuerdo en nada. Su segundo al mando verificó los datos. Parece ser una respuesta coordinada. Cada gobierno emitió la declaración exactamente en el mismo momento. Quizás no entienden, dijo Trex. Transmitan de nuevo. Expliquen las consecuencias del rechazo. La segunda transmisión fue menos amistosa. Detallaba exactamente lo que sucedería si la Tierra continuaba rehusándose. Bombardeo orbital de instalaciones militares, destrucción de redes de satélites, ataques selectivos a centros industriales, el desmantelamiento sistemático de la capacidad de resistencia de la Tierra. La respuesta de la Tierra llegó en minutos esta vez, y fue aún más corta. Vengan e inténtenlo. El almirante Trex sintió algo que no había experimentado en ninguna campaña anterior. Incertidumbre. Estos humanos no se comportaban según los modelos. Deberían estar asustados, divididos, desesperados por negociar. En cambio, parecían casi ansiosos por el conflicto. Muy bien, dijo Trex en voz baja. Inicien la fase 1. Desactiven sus satélites. Atquen sus centros de mando militar. Muéstrenles lo que cuesta la resistencia. La flota Sentian se movió a una órbita más cercana. Armas de energía, invisibles a los ojos humanos pero devastadoras en su precisión, se lanzaron desde el espacio. Los satélites se explotaron en escombros. Bases militares en 5 continentes estallaron en llamas cuando los ataques cinéticos las golpearon desde la órbita. Los Sentian fueron cuidadosos en minimizar las bajas civiles como requería el Consejo. Solo apuntaron a activos militares. La Tierra se oscureció cuando los satélites de comunicación fueron destruidos. Su estructura de mando militar fue decapitada cuando las bases fueron eliminadas. Según todos los modelos estándar, este debería haber sido el final. La Tierra debería haberse rendido en horas, sin líderes y a ciegas. En cambio, algo más sucedió. Desde búnkeres subterráneos, desde centros de mando móviles, desde submarinos ocultos bajo el hielo ártico, se activaron redes de comunicación secundarias. Eran rudimentarias para los estándares galácticos, usando vieja tecnología de radio y líneas terrestres reforzadas, pero funcionaron. El ejército de la Tierra se había preparado para esto. Siempre habían sabido que sus satélites serían el primer objetivo. Y entonces los humanos contraatacaron. Sus armas eran primitivas, sí, pero tenían números. Miles de misiles se elevaron desde silos ocultos, desde lanzadores móviles, desde submarinos. La mayoría fueron destruidos por los sistemas de defensa de punto Sentian, pero no todos. 3 naves Sentian fueron alcanzadas por armas nucleares. Sus escudos, abrumados por la pura fuerza primitiva de las explosiones. Las naves sobrevivieron pero resultaron dañadas. El almirante Trex observó en shock mientras llegaban los informes de daños. ¿Usaron armas nucleares contra naves espaciales? ¿Quién hace eso? Alguien a quien no le importan las consecuencias, replicó su segundo al mando. Señor, estoy detectando lanzamientos en todo el mundo. Están gastando todo su arsenal nuclear. Todo. Eso dejará porciones de su propio planeta inhabitables. No creo que les importe. La batalla continuó durante 6 horas. Cuando terminó, 8 naves Sentian estaban destruidas o críticamente dañadas. La flota había perdido más naves en un enfrentamiento que en las 4 campañas anteriores combinadas. La red de satélites de la Tierra había desaparecido y 7 bases militares eran escombros, pero el planeta seguía resistiendo. Trex envió un informe a la hegemonía. Fase 1 incompleta, bajas superiores a las proyectadas. La resistencia humana excede todos los modelos.
solicitando permiso para proceder a la fase 2, operaciones terrestres. El alto mando Sentian revisó el informe con confusión y creciente preocupación. 8 naves perdidas ante primitivos. Pero aprobaron la fase 2. Quizás los humanos simplemente necesitaban ver soldados Sentian en su suelo para comprender la futilidad de la resistencia. El almirante Trek seleccionó 5 sitios de desembarco: Nueva York, Beijing, Moscú, Mumbai y Sao Paulo. Grandes centros de población en diferentes continentes. Los Sentian establecerían el control, instalarían gobiernos provisionales y demostrarían que la resistencia había terminado. Las naves de desembarco descendieron a través de la atmósfera, protegidas contra el primitivo fuego antiaéreo que se elevó para recibirlas. Aterrizaron en los corazones de estas grandes ciudades, y los soldados Sintian emergieron, esperando tomar el control. Lo que encontraron en cambio fue algo que ninguna especie galáctica había experimentado en 1000 años. Guerra total. Cada humano era un enemigo potencial, cada edificio una fortaleza potencial, cada calle un posible campo de exterminio. En Nueva York, una patrulla Sintian fue emboscada, no por soldados, sino por civiles con rifles de caza y explosivos caseros. En Beijing, los niños colocaron dispositivos de rastreo en vehículos Sintian. En Moscú, las babuscas envenenaron los suministros. En Mumbai, los ingenieros convirtieron equipos industriales en armas improvisadas. En Sao Paulo, las favelas se convirtieron en laberintos de muerte para cualquier patrulla Sintian lo suficientemente tonta como para entrar. En la primera semana, las bajas Sintian alcanzaron las 5000. El almirante Trex envió un mensaje urgente a la hegemonía. Estos no son soldados y civiles. Todos luchan. Todos resisten. Solicito refuerzos inmediatos y autorización para exceder los límites de bajas. El alto mando Sintian remitió la solicitud al Consejo Galáctico junto con una nota que resultaría profética. Todos son soldados. Cada uno de ellos sabe cómo luchar. El comandante Silo estaba en lo que una vez fue el vestíbulo del edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Las ventanas estaban destrozadas, los pisos cubiertos de escombros, y el famoso salón donde la humanidad había debatido sus propios asuntos ahora servía como puesto de mando Sentian. Se le había asignado gobernar esta ciudad de 8 millones de humanos. Una tarea que había asumido que sería simple. No era simple. Otro convoy atacado, informó su teniente, un joven oficial cuyas escamas habían perdido su brillo saludable en los últimos 3 meses. 5 bajas. Los suministros nunca llegaron a la posición avanzada. ¿Dónde fue la emboscada?, preguntó Silo, estudiando un mapa holográfico de la ciudad. Queens, una zona residencial. Informes preliminares indican que los atacantes usaron los túneles de alcantarillado para moverse sin ser vistos. Para cuando nuestras fuerzas respondieron, habían desaparecido. Las escamas de Silo mostraron frustración. Así no era como se suponía que funcionaba la ocupación. En todas las demás campañas que había estudiado, la especie derrotada aceptaba sus nuevas circunstancias. Existían movimientos de resistencia, sí, pero eran pequeños, mal organizados, usualmente aplastados en meses. Los humanos eran diferentes. ¿Qué hay de los civiles que arrestamos ayer?, preguntó Silo. ¿Los que distribuían literatura antiocupación? Los liberamos según el protocolo. Eran no combatientes. ¿Y dónde están ahora? El teniente revisó su tableta de datos. Desconocido. Se dispersaron entre la población. Silo emitió un sonido de disgusto. Ese era el problema. No había una línea clara entre combatiente y no combatiente entre los humanos. La mujer que servía comida en el puesto de control podría estar memorizando los horarios de patrulla para la resistencia. El anciano que limpiaba el puesto de mando podría estar plantando dispositivos de escucha. El niño que sonreía a los soldados Sintian podría estar informando sus movimientos a combatientes ocultos. Un oficial subalterno entró al centro de mando con una tableta de datos. Señor, he completado el análisis que solicitó de las bases de datos históricas humanas. ¿Y?, preguntó Silo. Las escamas del joven oficial mostraron angustia. Señor, creo que hemos cometido un grave error.
Los humanos tienen un concepto que llaman guerra total. Significa la movilización completa de toda su sociedad para el conflicto. No separan lo militar de lo civil, el soldado del ciudadano. Cuando luchan por la supervivencia, todos contribuyen. Silo tomó la tableta de datos y comenzó a leer. Sus escamas cambiaron lentamente de frustración a shock, a algo cercano al miedo. El asedio de Leningrado. Casi 3 años en los que una ciudad humana se negó a rendirse a pesar del hambre, del frío, del bombardeo de artillería que mató a 1 millón de personas. Los ciudadanos habían comido cuero, hervido papel tapiz por la pasta, consumido cualquier cosa remotamente orgánica para sobrevivir. Y no se habían rendido. Vietnam, una fuerza tecnológicamente superior con una potencia de fuego abrumadora, había ocupado el país durante años. Los locales simplemente se negaron a dejar de luchar, desgastando a los ocupantes con constantes ataques pequeños hasta que el costo se volvió insoportable. Afganistán, múltiples imperios habían intentado conquistarlo durante siglos. Todos habían fracasado. El terreno era duro, pero no fue la tierra lo que los derrotó. Fue la gente que no aceptaría un gobierno extranjero, sin importar el costo. Segunda Guerra Mundial, la producción industrial dedicada por completo a la guerra. Mujeres trabajando en fábricas mientras los hombres luchaban. Niños recogiendo chatarra. Científicos desarrollando nuevas armas. Una especie entera enfocada en un objetivo, victoria o muerte. Han hecho esto antes, dijo Silo en voz baja. Esto no es nuevo para ellos. Así es como luchan cuando creen que se enfrentan a la extinción. ¿Qué hacemos?, preguntó el teniente. Antes de que Silo pudiera responder, las alarmas sonaron en todo el centro de mando. Múltiples explosiones sacudieron el edificio. Silo corrió a la pantalla táctica y vio informes llegando de toda la ciudad. Ataques coordinados a posiciones Xintian, depósitos de suministros, nodos de comunicación. Docenas de lugares atacados simultáneamente. ¿Cómo coordinaron esto?, gritó el teniente por encima del ruido. Monitoreamos todas sus comunicaciones. Las que podemos detectar, replicó Silo sombríamente. Pensó en todos los humanos moviéndose por la ciudad cada día. Repartidores, trabajadores de mantenimiento, vendedores de comida, cualquiera de ellos podría llevar mensajes. Los humanos estaban usando sus propias actividades diarias como tapadera para una vasta red de resistencia. El ataque duró 30 minutos. Cuando terminó, 14 soldados Xintian estaban muertos, 3 importantes depósitos de suministros destruidos y el relé de comunicación en el techo del edificio destrozado. Los humanos habían atacado, infligido daño y desaparecido de nuevo entre la población. Silo envió un informe al almirante Trex. La gobernanza es imposible. La población es enteramente hostil. Cada humano es una amenaza potencial. Solicito permiso para implementar medidas de seguridad más estrictas. Pero las medidas de seguridad más estrictas solo empeoraron las cosas. Los puestos de control ralentizaban el movimiento, lo que dificultaba la logística. Los toques de queda significaban menos ojos en las calles por la noche, lo que facilitaba las emboscadas. Los castigos colectivos convirtieron incluso a los humanos moderados en resistentes activos. Cada acción que tomaban los Xintian parecía fortalecer la resolución humana en lugar de romperla. Mientras tanto, en las montañas de Colorado, se estaba llevando a cabo un tipo de resistencia muy diferente. La general Sarah Chen estaba en un búnker subterráneo construido hace 50 años exactamente para este propósito. A su alrededor, oficiales militares y científicos estudiaban proyecciones holográficas de una nave de transporte Xintian. Había sido derribada hace 3 semanas en las rocosas, y un equipo de fuerzas especiales la había asegurado antes de que llegaran las fuerzas de recuperación Xintian. Dígame que tiene algo, dijo Chen al doctor Robert Martínez, el científico principal del equipo de ingeniería inversa. Martínez sonrió. Tenía 60 años, había sobrevivido al bombardeo orbital inicial de NORAD y había pasado los últimos 3 meses durmiendo 4 horas por noche mientras estudiaba tecnología alienígena. General, lo tenemos todo. Activó una pantalla que mostraba el motor de la nave. Este es su motor FTL. Viaje más rápido que la luz.
La matemática es compleja, pero el principio es en realidad elegante una vez que lo entiendes. Crean una burbuja de espaciotiempo deformado alrededor de la nave, lo que le permite moverse más rápido que la luz en relación con el espacio normal. ¿Podemos construir uno?, preguntó Chen. Ya estamos construyendo uno, replicó Martínez. Tenemos las instalaciones de fabricación para ello. Solo necesitábamos entender la teoría. Denos 6 meses y tendremos nuestra primera nave con capacidad FTL. Chen sintió algo que no había sentido desde que comenzó la invasión. Esperanza. ¿Qué más? Sus sistemas de armas son en realidad inferiores a lo que esperábamos, continuó Martínez. Dependen en gran medida de los escudos de energía para protegerse, por eso nuestras armas nucleares fueron parcialmente efectivas. Los escudos pueden manejar armas de energía dirigida fácilmente, pero luchan con una fuerza cinética y explosiva masiva. Nuestros misiles son primitivos para sus estándares, pero golpean lo suficientemente fuerte como para abrumar los escudos y suficientes logran pasar. Entonces, podemos hacerles daño, dijo Chen. Podemos matarlos, corrigió Martínez. Solo necesitamos acercarnos lo suficiente. Sus naves son más rápidas que las nuestras, más maniobrables, mejor protegidas. Pero si podemos construir nuestras propias naves FTL, podemos atacar donde no nos esperan. Chen estudió los esquemas de la nave. Una idea se estaba formando en su mente. Terrible y necesaria. Los Sentian habían venido a la Tierra esperando una campaña corta y limpia. Tenían reglas, protocolos, límites de bajas que se imponían a sí mismos. La humanidad no tenía tales restricciones. Estaban luchando por la supervivencia. Y en una lucha así, no había reglas. ¿Cuánto tiempo hasta que tengamos 10 naves?, preguntó Chen. Martínez calculó rápidamente. 8 meses, quizás 9. Estamos despojando cada recurso que podemos para construirlas. Fábricas que hacían coches ahora hacen componentes de motor. Las centrales eléctricas están siendo modernizadas. Es la mayor movilización industrial desde la Segunda Guerra Mundial. Que sean 7 meses, dijo Chen. No me importa lo que cueste. Tomen atajos. Sacrifiquen los márgenes de seguridad si es necesario. No necesitamos que estas naves duren mucho. Solo necesitamos que lleguen al sistema natal Sintian. Martínez se entendió de inmediato. Su expresión se volvió sombría. Quiere hacerles lo que nos hicieron a nosotros. Peor, dijo Chen. Quiero que entiendan lo que significa traer la guerra a la Tierra. En todo el planeta, conversaciones similares estaban ocurriendo. En fábricas subterráneas en China, los ingenieros construían armas nucleares modificadas, diseñadas específicamente para abrumar los escudos Sintian. En bases de submarinos bajo el Ártico, los submarinos de ataque estaban siendo reequipados con armas Sintian capturadas. En minas abandonadas en Sudáfrica, los combatientes de la resistencia se entrenaban con equipo que los soldados humanos habían ocultado antes de la invasión. El Consejo Galáctico había asumido que destruir los satélites y bases militares de la Tierra dejaría a la humanidad ciega e indefensa. No habían considerado que los humanos habían sobrevivido durante milenios sin tal tecnología. Sabían cómo luchar con menos. Sabían cómo adaptarse. En Moscú, una patrulla Sintian fue atraída a un túnel de metro abandonado y enterrada bajo toneladas de escombros de una demolición controlada. En Beijing, un oficial Sintian de alto rango aceptó comida de un vendedor local y murió horas después de un veneno que los escáneres médicos Sintian no pudieron detectar. En Mumbai, los niños jugaban al fútbol en las calles mientras memorizaban los horarios y rutas de los convoys Sintian. Información que se pasaría a las células de resistencia a través de una red de corredores que no utilizaba ninguna comunicación electrónica que los Sentian pudieran interceptar. El Consejo había enviado a 3 especies más para ayudar a los Sentian. El colectivo Brett contribuyó con otras 100 naves. La comunidad Korat envió fuerzas terrestres especializadas en guerra urbana. La Alianza Pleyadiana proporcionó sensores avanzados para ayudar a detectar los movimientos de resistencia humana. No importó. Los humanos se adaptaron a cada nueva táctica, a cada nueva tecnología. Aprendieron que los sensores Brett podían detectar dispositivos electrónicos,
así que dejaron de usarlos y cambiaron a mensajes escritos. Descubrieron que las tropas Korat tenían una excelente visión pero un oído deficiente, por lo que atacaban de noche usando armas subsónicas. Descubrieron que el equipo pleyadiano era vulnerable a la humedad, por lo que atacaban durante las tormentas. 6 meses después de la ocupación, las bajas Sintian habían alcanzado las 40.000. Las pérdidas Brett eran de 15.000. Los Korat habían perdido 10.000 soldados. La alianza pleyadiana estaba retirando a sus operadores de sensores después de perder 2.000 efectivos en un solo ataque coordinado en múltiples ciudades. El almirante Trex estaba en su nave de mando sobre la Tierra, estudiando informes de bajas que deberían haber sido imposibles. Sus escamas se habían opacado. Su postura mostraba derrota. ¿Cómo?, preguntó a su personal. ¿Cómo nos están haciendo esto unos primitivos? Su oficial jefe de inteligencia, que había pasado meses estudiando documentos humanos capturados, finalmente lo entendió. Porque no creen que están luchando una guerra, almirante. Creen que están luchando por la extinción. Para ellos, esto no es sobre territorio, recursos u honor. Es sobre si su especie sobrevive o muere. Y una especie que cree que se enfrenta a la extinción hará cualquier cosa, sacrificará cualquier cosa, se convertirá en lo que sea necesario para sobrevivir. Están dispuestos a destruirse a sí mismos para detenernos, dijo Trex en voz baja. No, almirante. Están dispuestos a destruirnos a nosotros, a sí mismos y a cualquiera que los amenace. Se lo han estado haciendo unos a otros durante miles de años. Nosotros solo somos el enemigo más reciente. El informe que Trex envió al Consejo Galáctico tenía 300 páginas e incluía un análisis detallado de la historia militar humana, perfiles psicológicos y doctrina estratégica. La conclusión era simple. La Tierra no puede ser pacificada por medios convencionales. Se recomienda la retirada inmediata y la cuarentena. El Consejo recibió el informe con incredulidad. ¿Retirarse de unos primitivos? Imposible. Destrozaría el prestigio del Consejo. Mostraría debilidad. Alentaría a otras especies a resistir. Votaron por enviar más fuerzas. Votaron por autorizar límites de bajas más altos. Votaron por continuar la campaña hasta que la Tierra se rindiera. Fue la peor decisión que jamás tomarían. Porque mientras el Consejo debatía, 7 naves humanas completaban sus pruebas en instalaciones secretas de construcción orbital que los Sintian nunca habían encontrado. Eran cosas feas y toscas comparadas con las naves Sintian. Estaban construidas con componentes alienígenas recuperados y desesperación humana. Sus tripulaciones se habían entrenado solo durante 3 meses en lugar del año que requería el protocolo galáctico estándar. Pero podían viajar más rápido que la luz. Y la general Sarah Chen tenía un objetivo en mente. «Preparen la flota», ordenó. «Vamos a mostrarles lo que realmente significa la guerra total. Vamos a atacar el mundo natal Sintian». El mundo natal Sintian de Sintros era un paraíso para los estándares galácticos. 3.000 millones de habitantes vivían en armonía a través de 7 continentes. Ciudades construidas durante miles de años se elevaban graciosamente desde paisajes cuidadosamente mantenidos. Los Sintian no habían experimentado la guerra en su planeta natal en más de 4.000 años. Su ejército existía para proyectar poder en otros lugares, para mantener el orden en los territorios que controlaban. No tenían razón para esperar un ataque. El alto canciller Bix estaba en su oficina con vistas a la ciudad capital de Teren, leyendo los últimos informes de la Tierra. Las cifras de bajas le preocupaban. 60.000 Sintian muertos ahora, sin un final a la vista. Otras 3 especies del Consejo habían retirado sus fuerzas, reacias a seguir sufriendo pérdidas contra los humanos. La situación se había vuelto insostenible. «Deberíamos retirarnos», dijo su principal asesor, un Sintian anciano cuyas escamas se habían desvanecido a un blanco casi total con la edad. «El costo excede cualquier posible beneficio de ocupar la Tierra». «¿Y mostrar debilidad?», replicó Bix. «Si nos retiramos de unos primitivos, nuestra posición en el Consejo quedará destruida. Otras especies cuestionarán nuestra fuerza. Territorios que controlamos podrían rebelarse. Mejor una pérdida de prestigio que seguir perdiendo a nuestra gente,
argumentó el asesor. Antes de que Biggs pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el edificio. Su panel de comunicación se iluminó con alertas urgentes. Lo activó y vio el rostro del almirante Kellix, comandante de la flota de defensa del mundo natal. Canciller, tenemos múltiples contactos emergiendo de FTL en el borde del sistema. Las escamas de Kellix mostraban shock y confusión. 40 naves, configuración desconocida, pero las firmas coinciden con la tecnología terrestre capturada. A Biggs se le heló la sangre. Eso es imposible. Los humanos no tienen capacidad FTL. La tienen ahora, canciller. Y se dirigen directamente a Centros. Las 7 naves humanas emergieron del viaje más rápido que la luz con toda la gracia de piedras lanzadas a través de una ventana. Sus motores FTL eran toscos, ineficientes y peligrosos. 2 de las naves habían sufrido daños durante el salto y ya estaban perdiendo atmósfera, pero lo habían logrado. Habían cruzado docenas de años luz para llegar al corazón de la hegemonía Sintian. La almirante Chen estaba en el puente de la UNSS Defiance, el primer verdadero buque de guerra de la humanidad construido para el combate espacial. A su alrededor, una tripulación de 200 personas trabajaba en estaciones que aún estaban siendo depuradas. La mitad de los sistemas nunca habían sido probados en condiciones reales de combate. Algunos probablemente fallarían cuando más se necesitaran. No le importaba. Esto no se trataba de ganar una victoria limpia. Se trataba de enviar un mensaje. Estado de la flota, pidió. El comandante Jackson revisó sus pantallas. 7 naves operativas. 2 funcionando a capacidad reducida. La Retribution y la Vengeance sufrieron daños en el motor durante el salto. Están al 60% de eficiencia. ¿Lucharán? Lucharán hasta que ya no puedan más. La almirante Chen sonrió sombríamente. Esa era la forma humana. ¿Y los defensores? Contando 300 naves, cruceros, destructores, plataformas de defensa. Se están formando para recibirnos. Las probabilidades eran abrumadoras. La flota de defensa local Sentian lo superaba en número casi 8-1. Cada nave Sintian era más avanzada, mejor armada, tripulada por personal entrenado que había practicado durante años. Según todo cálculo lógico, la flota humana no debería haber superado las defensas exteriores del sistema. Pero la lógica asumía que ambos bandos jugaban con las mismas reglas. ¿Saben quiénes somos?, preguntó Chen. Estamos transmitiendo en todas las frecuencias. Naves humanas de la Tierra. Creo que lo saben. Bien. Entonces entienden por qué estamos aquí. Chen activó el canal de toda la flota. A todas las naves. Aquí la almirante Chen. Conocen la misión. Saben lo que le hicieron a nuestro mundo. Ahora les mostraremos lo que se siente. No apunten a sus naves militares. Apunten a su infraestructura, redes eléctricas, tratamiento de aguas, satélites de comunicación, distribución de alimentos. Hagan que les duela como nos hicieron doler a nosotros. Hagan que entiendan. En toda la flota humana, los sistemas de armas se activaron. No eran armas de energía sofisticadas como las que usaban los Sentian. Los humanos habían adoptado un enfoque diferente. Habían cargado sus naves con misiles nucleares, vehículos de impacto cinético y equipo de minería modificado diseñado para lanzar asteroides desde la órbita. Era primitivo, brutal y devastadoramente efectivo contra objetivos que no podían moverse. La flota de defensa Sentian aceleró para interceptar, confiada en su superioridad numérica. El almirante Kellix observó a las naves humanas acercarse y se encontró confundido por su formación. No se movían para enfrentar a su flota. Intentaban pasarla, hacia Centros mismo. Buscan eludirnos, informó su oficial táctico. ¿Deberíamos perseguirlos? Kellix dudó. La decisión táctica inteligente era destruir la flota humana en el espacio abierto, donde su ventaja numérica era absoluta. Pero si incluso una nave humana llegaba a Centros, podría atacar objetivos civiles. La flota de defensa existía para prevenir exactamente ese escenario. Dividan la flota, ordenó. 150 naves persiguen y atacan.
Las fuerzas restantes forman una esfera defensiva alrededor de centros. Los aplastaremos entre nuestras fuerzas. Era una táctica sólida contra cualquier oponente normal, pero los humanos no eran oponentes normales. La flota humana se dividió cuando los Sentian se acercaron. 5 naves se volvieron para enfrentar a la fuerza Sentian perseguidora, mientras que 2 naves gravemente dañadas continuaron hacia el planeta. Parecía una acción de retardo desesperada, un intento inútil de ganar tiempo para que las naves lisiadas atacaran el mundo natal. Los Sentian mordieron el anzuelo. Cuando las 2 flotas se encontraron, los humanos hicieron algo que los Sentian nunca habían encontrado. Embestir. La UNSS Retribution, ya perdiendo atmósfera y funcionando con energía parcial, aceleró directamente hacia la formación Sentian a máxima velocidad. Su capitán había evacuado a todo el personal no esencial a cápsulas de escape momentos antes del impacto. La nave golpeó un crucero Sintian a velocidad relativista. La explosión fue visible desde la superficie de Sintros. Una breve nueva estrella que brilló más que el sol del sistema durante 3 segundos. Ambas naves fueron aniquiladas. La onda de choque dañó una docena de naves Sintian cercanas. ¿Qué están haciendo?, gritó Kelix. Eso fue un suicidio. Las escamas de su oficial táctico mostraron horror. No intentan ganar, almirante. Intentan matar a tantos de nosotros como sea posible. La flota humana no luchaba como ningún ejército galáctico. No se preocupaban por la preservación de activos, no tenían doctrina de respuesta mesurada. Cuando una nave estaba demasiado dañada para continuar, su tripulación la evacuaba y la usaba como arma. Cuando la munición escaseaba, embestían. Cuando los escudos fallaban, seguían luchando con armas montadas en el casco hasta que sus naves se desintegraban. En 20 minutos, las 5 naves humanas fueron destruidas o inutilizadas, pero se habían llevado 40 naves Sentian con ellas. 40 naves destruidas por 5. Las matemáticas deberían haber sido imposibles. El almirante Kelix miró el campo de escombros en Sok. Su fuerza perseguidora había sido reducida a la mitad, y mientras habían estado ocupados, las 2 naves humanas dañadas habían llegado a Sintros. La UNSS Defiance y la UNSS Vengeance emergieron a través de la pantalla defensiva alrededor de Centros, no por tácticas o tecnologías superiores, sino por pura imprudencia. Habían quemado su blindaje, sus escudos, todo lo que los protegía, usando cada gramo de energía para atravesar las defensas Sintian a máxima velocidad. Se estaban desmoronando al entrar en órbita. Pero todavía tenían armas, y la almirante Chen tenía objetivos muy específicos. «Láncenlo todo», ordenó. «No paren hasta que no nos quede nada». Misiles nucleares cayeron de la Defiance como lluvia. No hacia ciudades, no hacia la población Sintian, sino hacia la infraestructura que mantenía en funcionamiento una civilización moderna. Las instalaciones de generación de energía explotaron en nubes de hongo. Las plantas de purificación de agua fueron reducidas a cráteres radioactivos. Los satélites de comunicación fueron destruidos por vehículos de impacto cinético moviéndose a velocidad orbital. Los centros de distribución de alimentos ardieron. La flota de defensa Sintian se apresuró a detenerlos, pero las naves humanas se movían demasiado rápido, lanzando demasiadas armas. Los sistemas de defensa de punto no podían interceptarlo todo. Algunos misiles pasaron. Suficientes pasaron. La almirante Chen observó cómo su nave se desintegraba a su alrededor. Las brechas en el casco se extendían. El soporte vital fallaba. Los motores funcionaban con energía de emergencia. No importaba. La misión estaba casi completa. ¿Evaluación de impacto?, preguntó con calma mientras los escombros volaban a su lado. El comandante Jackson, con sangre corriendo por su rostro de una herida en la cabeza, revisó su pantalla apenas funcional. El 70% de la red eléctrica de Centros está fuera de línea. Tratamiento de agua caído en un 40%. Infraestructura de comunicaciones destruida, redes de distribución de alimentos interrumpidas, instalaciones de procesamiento agrícola alcanzadas. No tendrán energía, agua limpia ni distribución organizada de alimentos durante meses. Chen asintió. Era suficiente.
Toda la tripulación abandone la nave. Vayan a las cápsulas de escape. Hemos terminado aquí. La tripulación evacuó. Chen fue la última en irse, como exigía la tradición. Echó un último vistazo a su nave moribunda, el primer buque de guerra humano en atacar profundamente en territorio enemigo, y sintió un extraño orgullo. Habían hecho lo imposible. Habían cruzado la galaxia y herido a un enemigo que se creía intocable. La Defiance se desintegró 30 segundos después de que ella eyectara. La Vengeance la siguió minutos después, pero el daño estaba hecho. En la superficie de Sintros, miles de millones de Sentian miraban las nubes de hongo que se elevaban de sus centrales eléctricas y centros industriales. Por primera vez en 4000 años, escucharon el sonido de la guerra en su mundo natal. Las sirenas sonaron. Los servicios de emergencia estaban abrumados, y en todas partes la misma pregunta. ¿Por qué? El alto canciller Bix vio su ciudad capital oscurecerse mientras la red eléctrica fallaba. Los generadores de emergencia se activaron, pero solo podían alimentar sistemas críticos. La ciudad que nunca había conocido la oscuridad se sumió en la noche. ¿Bajas?, preguntó en voz baja. Su asesor principal revisó los informes. Sorprendentemente bajas. Evitaron los centros de población, pero el daño a la infraestructura es catastrófico. Tomará meses restaurar la energía por completo. El tratamiento de agua está gravemente comprometido. La distribución de alimentos está interrumpida. Nos enfrentamos a posibles escaseces. Nos hicieron lo que les hicimos a ellos, se dio cuenta Bix. Apuntaron a nuestra infraestructura, nuestra capacidad de funcionar como civilización, no a nuestro ejército, no a nuestra gente. Querían que sufriéramos sin bajas masivas. Es una especie de misericordia, dijo el asesor. No, corrigió Bix. Es una demostración. Nos están mostrando que pueden atacar en cualquier lugar. Están demostrando que nuestro ejército no puede protegernos. Y lo están haciendo sin crear mártires a través de bajas civiles. Es guerra psicológica al más alto nivel. Activó su panel de comunicación y envió un mensaje urgente al Consejo Galáctico. La Tierra ha demostrado capacidad FTL y la voluntad de atacar mundos natales. Deben ser detenidos inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde para una acción inmediata. Durante el mes siguiente, 5 especies más del Consejo encontraron flotas humanas en sus sistemas natales. El patrón siempre era el mismo. Pequeñas y toscas naves humanas emergían de FTL, luchaban a través de las defensas con determinación suicida y atacaban la infraestructura antes de ser destruidas. Nunca apuntaban directamente a los civiles. Nunca intentaban ocupar territorio. Simplemente demostraban que podían llegar a cualquier parte y herir a cualquiera que hubiera participado en la invasión de la Tierra. El colectivo BERT perdió el 30% de su capacidad industrial orbital. La red de comunicación planetaria Korat ardió. La Alianza Pleyadiana sufrió daños en sus sistemas de reclamación de agua que tardarían años en repararse por completo. Cada ataque dejaba a la especie objetivo debilitada, asustada y cuestionando por qué habían accedido a ayudar a ocupar la Tierra. Las bajas eran relativamente bajas para los estándares galácticos. Pero el impacto psicológico fue inmenso. La humanidad había mostrado a la galaxia que sus mundos natales no estaban a salvo. Que su superioridad tecnológica no garantizaba protección. Que una especie que lucha por su supervivencia cruzaría cualquier distancia, pagaría cualquier precio para herir a quienes la amenazaban. En las cámaras del Consejo Galáctico, el pánico comenzó a extenderse. Especies que ni siquiera habían enviado fuerzas a la Tierra comenzaron a exigir protección. ¿Cómo podrían defenderse de un enemigo que sacrificaría flotas enteras solo para lanzar un único ataque? ¿Cómo podrían sentirse seguros cuando los humanos habían demostrado que podían llegar a cualquier mundo? El embajador Kelry, cuyas escamas se habían vuelto completamente grises por el estrés, se presentó ante el Consejo. Debemos negociar. Los humanos han demostrado que no pueden ser derrotados mediante la guerra convencional. Cada ataque que hacemos en la Tierra nos cuesta más de lo que les cuesta a ellos. Cada nave que pierden, la reemplazan con tecnología capturada. Y ahora nos atacan con impunidad. ¿Sugiere que nos rindamos a unos primitivos?
exigió un miembro del Consejo de una especie que aún no había sido atacada. Sugiero que terminemos esta guerra antes de que nos destruya a todos, replicó Kelry. Los humanos no luchan para conquistar. Luchan para sobrevivir, y han demostrado que quemarán toda la galaxia para asegurar esa supervivencia. Debemos hacer las paces antes de que hagan algo peor. El Consejo debatió durante horas. Algunas especies querían escalar, lanzar un asalto masivo que finalmente rompiera la resistencia humana. Otras querían una retirada inmediata. Otras proponían la cuarentena, simplemente dejando la Tierra aislada y esperando que la humanidad se calmara eventualmente. Mientras debatían, la almirante Chen y las tripulaciones supervivientes de los ataques humanos estaban siendo recuperadas por operaciones clandestinas. No todos lograron volver a casa. Muchos fueron capturados por las fuerzas Sentian, pero los que regresaron fueron aclamados como héroes. Y en instalaciones secretas esparcidas por la Tierra y en lugares ocultos por todo el sistema solar, los humanos estaban construyendo más naves más grandes, mejores naves. Estaban aprendiendo más rápido de lo que el Consejo había creído posible, adaptando tecnología capturada y combinándola con la innovación humana de formas que la galaxia nunca había visto. La pregunta ya no era si la humanidad podía ser derrotada. La pregunta era si el Consejo Galáctico podría sobrevivir si continuaban intentándolo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico llevaba 3 días seguidos. Representantes de 47 especies discutían, se amenazaban y se culpaban mutuamente mientras sus mundos natales ardían. Bueno, no literalmente ardían, pero el daño a la infraestructura por los ataques humanos había creado caos en una docena de mundos. El árbitro del Consejo Central, el ser antiguo que había guiado al Consejo durante 5 siglos, finalmente pidió silencio. Su forma brilló mientras procesaba información de miles de fuentes simultáneamente. Cuando habló, cada especie escuchó las palabras a su manera, como impulsos neurales, ondas sonoras o fluctuaciones cuánticas, dependiendo de su biología. Enfrentamos una crisis sin precedentes, comenzó Cental. Una especie que intentamos integrar mediante protocolos estándar ha respondido atacando los mundos natales de los miembros del Consejo. Han demostrado capacidades tecnológicas que nos aseguramos que no poseían. Y han infligido bajas que superan los últimos 3 siglos de conflictos del Consejo combinados. El representante Kill, cuya especie no había participado en la invasión de la Tierra, tomó la palabra. Entonces la solución es obvia. Retiren todas las fuerzas de la Tierra. Pongan fin a esta desastrosa campaña. ¿Y destruir la credibilidad del Consejo?, espetó el embajador Kelry. Si nos retiramos, cada especie primitiva en la galaxia creerá que puede resistir la integración. Tendremos caos. Ya tenemos caos, replicó Kill, sus plumas erizándose de agitación. Mi mundo natal ha tenido que mejorar nuestra flota de defensa 3 veces en los últimos 2 meses porque la población teme ataques humanos. Aunque no enviamos fuerzas a la Tierra, el impacto psicológico de los ataques de la humanidad se extiende mucho más allá de las especies que realmente han atacado. El consejero Raz pulsó de ira. El colectivo Raz exige una compensación. Nuestras industrias orbitales tardarán una década en reconstruirse. Los humanos destruyeron infraestructura por valor de billones de créditos. La unidad Korat secunda esta demanda, añadió el representante Korat. Nuestras redes de comunicación fueron obra de generaciones. Los humanos las borraron en horas. Cental absorbió toda la información y tomó una decisión. Enviaremos una delegación a la Tierra, no para exigir la rendición, sino para negociar los términos. La Cámara estalló en protestas. ¿Negociar con primitivos que habían atacado mundos natales del Consejo? Era impensable. No tenemos elección, dijo Cental con firmeza. El análisis de las capacidades humanas muestra que avanzan más rápido que cualquier especie en la historia registrada. Pasaron de no tener tecnología FTL a atacar a través de docenas de años luz en menos de 8 meses. Si continuamos este conflicto, solo se volverán más peligrosos. Debemos encontrar una manera de terminar esta guerra antes de que desarrollen armas que podrían amenazar toda la estructura del Consejo. ¿Qué términos podríamos ofrecerles?, preguntó Kelry. Han demostrado que no quieren la integración.
Quieren que nos vayamos. Entonces, quizás, dijo Sental en voz baja, deberíamos irnos. El debate continuó un día más antes de que se convocara una votación. La moción para enviar una delegación de negociación fue aprobada por un estrecho margen. Muchas especies votaron en contra por orgullo o por miedo a sentar un precedente, pero suficientes estaban asustadas de los continuos ataques humanos para aprobar la medida. Mientras tanto, en la Tierra, la situación había cambiado drásticamente. La General Chen estaba en lo que una vez fue un búnker oculto en Colorado, pero ahora era un bullicioso centro de mando militar. Los Sintian todavía controlaban las principales ciudades, pero su control se debilitaba. Las líneas de suministro estaban constantemente bajo ataque. Las bajas aumentaban a diario y la moral entre las fuerzas de ocupación se derrumbaba al darse cuenta de que no estaban ganando. Tenemos confirmación, informó el comandante Jackson. El Consejo envía una delegación. ¿Quieren hablar? ¿Sobre qué?, preguntó Chen. Términos de rendición desconocidos, pero el canal diplomático sugiere que están preparados para discutir la retirada. Chen se permitió una pequeña sonrisa. Estaba funcionando. La estrategia había sido arriesgada. Atacar los mundos natales. Mostrar al enemigo que eran vulnerables. Hacer que el costo de la ocupación fuera insoportable. Les había costado caro. Miles de vidas humanas perdidas en los ataques. Pero había roto la voluntad del Consejo de continuar. ¿Cuál es nuestra posición?, preguntó la coronel María Santos, que había liderado la resistencia en Sao Paulo y se había ganado una reputación de brillantez táctica. No negociamos desde la debilidad, replicó Chen. Tenemos 20 naves ahora y estamos construyendo más. El Consejo sabe que podemos atacar en cualquier lugar. Saben que solo nos estamos volviendo más fuertes. Así que les daremos términos que aseguren que esto nunca vuelva a suceder. ¿Retirada completa?, preguntó Santos. Más que eso. Reparaciones, reconocimiento, un asiento en el Consejo. Nos aseguraremos de que la Tierra nunca vuelva a ser amenazada. Jackson frunció el ceño. Algunos verán eso como excesivo. Pedimos más de lo que reciben la mayoría de las especies victoriosas. No somos la mayoría de las especies, dijo Chen fríamente. Vinieron a nuestro mundo. Mataron a nuestra gente. Quemaron nuestras ciudades. Ahora pagarán el precio por esa decisión. La negociación tuvo lugar en una estación neutral en el borde del espacio del Consejo. La delegación humana estaba encabezada por la embajadora Patricia Williams, una exdiplomática que había pasado la guerra coordinando células de resistencia. Estaba acompañada por asesores militares, incluida la general Chen, y científicos que entendían la tecnología capturada mejor que nadie. La delegación del Consejo era más grande, representando a cada especie involucrada en la invasión, además de varias partes neutrales destinadas a mediar. El embajador Kelry lideraba a los negociadores del Consejo, sus escamas ahora permanentemente opacadas por el estrés. Las negociaciones comenzaron cordialmente. Ambas partes expusieron sus posiciones. El Consejo ofreció la retirada completa de todas las fuerzas de la Tierra y el cese inmediato de las hostilidades. Esperaban que la humanidad aceptara con gratitud. La embajadora Williams escuchó cortésmente y luego presentó los términos de la humanidad. Retirada completa e inmediata de todas las fuerzas del Consejo de la Tierra y el Sistema Sol. Reconocimiento formal de la Tierra como una potencia soberana con plenos derechos de voto en el Consejo Galáctico. Reparaciones por un total de 5 billones de créditos galácticos a pagar en 20 años. Devolución de todos los prisioneros humanos y equipos capturados. Y un pacto de no agresión mutuo que garantice que ninguna especie del Consejo tomará acciones hostiles contra la Tierra durante el próximo siglo. La delegación del Consejo se quedó mirando en shock. Las escamas de Kelry mostraron incredulidad. Estos términos son absurdos. Exigen lo que reciben los conquistadores victoriosos, no una especie que apenas ha resistido la ocupación. Hemos hecho más que resistir la ocupación, replicó Williams con calma. Hemos atacado sus mundos natales. Hemos demostrado que podemos hacerles daño en cualquier lugar de la galaxia. Y hemos demostrado que avanzamos tecnológicamente más rápido de lo que pueden contrarrestar.
Estas no son las demandas de los desesperados. Son los términos de una especie que puede continuar esta guerra indefinidamente si es necesario. ¿Continuarían luchando?, preguntó el representante Kill. ¿Después de toda la muerte y destrucción? ¿Prefieren que demostremos nuestras capacidades de nuevo?, intervino Chen. Tenemos 40 naves ahora. El próximo mes tendremos 60. En 6 meses tendremos 200. ¿Cuántos de sus mundos pueden permitirse otro ataque? La delegación del Consejo solicitó un receso para consultar con sus gobiernos. Las negociaciones se prolongaron durante 3 semanas mientras los miembros del Consejo debatían entre ellos. Algunos querían rechazar las demandas humanas de plano. Otros instaban a la aceptación, temiendo lo que sucedería si la humanidad continuaba sus ataques. El punto de inflexión llegó cuando los oficiales de inteligencia humanos revelaron algo que conmocionó a los negociadores del Consejo. Durante la ocupación, la humanidad no solo había estado luchando. Habían estado infiltrándose. La embajadora Williams presentó evidencia de que equipos de fuerzas especiales humanas habían sido desplegados en más de 30 mundos del Consejo. Habían estado allí durante meses, estudiando la infraestructura, identificando vulnerabilidades y preparando planes de contingencia. La revelación fue devastadora. El Consejo había asumido que los ataques humanos eran operaciones puramente militares que requerían flotas y armas pesadas. No habían considerado que los humanos ya podrían estar presentes en sus mundos, esperando. ¿Tienen agentes durmientes en nuestros planetas?, exigió Kelry. Tenemos un seguro, corrigió Williams. 200 equipos dispersos por sus mundos. No son soldados preparando ataques. Son observadores asegurándose de que honren cualquier acuerdo que alcancemos. Pero si nos obligan a continuar esta guerra, pueden convertirse en otra cosa. Era un farol, parcialmente. La humanidad tenía equipos desplegados, pero no tantos como afirmaban. Sin embargo, el Consejo no tenía forma de verificarlo. Sus servicios de seguridad comenzaron búsquedas frenéticas, pero encontrar infiltrados humanos bien entrenados en mundos con miles de millones de habitantes era casi imposible. El impacto psicológico fue exactamente lo que la humanidad necesitaba. Las especies del Consejo se dieron cuenta de que no podían sentirse seguras ni siquiera en sus propios mundos. Los humanos habían demostrado que podían llegar a cualquier parte, atacar cualquier cosa y desaparecer antes de ser atrapados. 4 semanas después de que comenzaran las negociaciones, el Consejo aceptó los términos de la humanidad con solo modificaciones menores. La votación no fue unánime. Varias especies votaron en contra, afirmando que sentaría un precedente peligroso y mostraría debilidad. Pero suficientes estaban asustadas de un conflicto continuo para aprobar el acuerdo. El Tratado de Sol, como se le conoció, otorgó a la Tierra todo lo que exigía. Soberanía total, membresía en el Consejo con igualdad de derechos de voto, reparaciones, garantías de no agresión, y lo más importante, el reconocimiento como una especie que no sería amenazada de nuevo. La retirada comenzó de inmediato. Las fuerzas Sintian evacuaron Nueva York, Beijing, Moscú, Mumbai y Sao Paulo. Otras especies del Consejo retiraron sus tropas de los territorios ocupados. En 3 meses, no quedaban fuerzas militares alienígenas en la Tierra, excepto por pequeñas guardias de embajada permitidas por los protocolos diplomáticos. La Tierra celebró, pero la victoria fue agridulce. 400 millones de humanos habían muerto durante la invasión. Las ciudades yacían en ruinas. El medio ambiente había sido dañado por armas nucleares y ataques orbitales. La reconstrucción llevaría décadas. Y la galaxia también había cambiado. La autoridad absoluta del Consejo estaba rota. Otras especies comenzaron a cuestionar si necesitaban aceptar los dictados del Consejo. Algunos mundos primitivos que oyeron sobre la victoria de la Tierra comenzaron a preparar sus propias defensas, por si acaso el Consejo venía por ellos después. En las cámaras del Consejo, que ahora incluían un representante humano, el ambiente era tenso. La embajadora Williams tomó su asiento entre las otras 47 especies, representando los intereses de la humanidad. Muchos miembros del Consejo se negaron a reconocerla. Otros eran abiertamente hostiles, pero todos ellos tenían miedo.
Porque la humanidad le había enseñado a la galaxia una lección que había olvidado durante milenios de conflictos gestionados y guerra ritualizada. Algunas especies no aceptarán la subyugación. Algunas lucharán con todo lo que tienen, sin importar el costo, y algunas llevarán la guerra a tu puerta si amenazas su supervivencia. El consejero Sental observó la dinámica cambiada y entendió que la galaxia había entrado en una nueva era. Durante miles de años, el Consejo había mantenido la paz mediante una fuerza abrumadora y la amenaza de la acción colectiva. Ahora, había una especie que había derrotado la acción colectiva a través de pura determinación. La pregunta no era si la humanidad atacaría de nuevo. La pregunta era si el Consejo podría mantener su autoridad ahora que el mito de la invencibilidad estaba destrozado. En una conversación privada con la embajadora Williams después de la primera sesión oficial del Consejo, Sental hizo una pregunta que lo había estado preocupando. ¿Por qué no atacaron a nuestros civiles? Atacaron la infraestructura pero evitaron los centros de población. Podrían haber matado a miles de millones si hubieran querido el máximo impacto. Williams consideró su respuesta cuidadosamente. Porque no somos monstruos, árbitro. Luchamos para sobrevivir, no para cometer genocidio. Queríamos que pararan, no destruirlos. Hay una diferencia entre defenderse y convertirse en aquello contra lo que luchas. ¿Y si no hubiéramos parado? ¿Si hubiéramos continuado la invasión? Williams se encontró con la mirada del árbitro directamente. Entonces les habríamos mostrado cuánto peores podíamos ser. Pero esperábamos que no llegara a eso. Esperábamos que fueran capaces de aprender. Sental procesó esta información y se dio cuenta de algo profundo. La humanidad no solo había derrotado al Consejo militarmente. Lo había derrotado moralmente. Habían demostrado que se podía librar una guerra brutal sin perder la ética, que se podía contraatacar sin convertirse en el agresor, que se podía ganar sin necesidad de destruir completamente al enemigo. Era una lección que el Consejo no había esperado aprender de primitivos. A medida que la sesión terminaba y los representantes partían a sus embajadas y aposentos, los susurros se extendieron por la estación. Los humanos habían ganado, no solo la guerra, sino un lugar en la mesa, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 3 años habían pasado desde el Tratado de Sol. La galaxia se había asentado en una incómoda nueva normalidad con la humanidad ahora como miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico. El asiento de la Tierra en la Gran Cámara ya no se cuestionaba, aunque no era exactamente bienvenido por muchas especies. La embajadora Patricia Williams se encontraba en el podio del Consejo, presentando el informe trimestral de la Tierra sobre el avance tecnológico. Era un procedimiento de rutina, pero nada sobre la presencia de la humanidad en el Consejo se sentía rutinario. Las cifras que presentó incomodaron a muchos representantes. La capacidad industrial de la Tierra ha alcanzado el 80% de los niveles previos a la invasión, informó Williams. Nuestra flota FTL ahora cuenta con 300 naves, una mezcla de naves militares y civiles. Hemos establecido acuerdos comerciales con 17 especies y abierto intercambios culturales con otras 9. Lo que no mencionó, pero todos sabían, era que esas 300 naves incluían algunos de los buques de guerra más agresivamente diseñados de la galaxia. Los ingenieros humanos habían tomado la tecnología del Consejo capturada y la habían mejorado, creando diseños híbridos que combinaban la sofisticación alienígena con la crueldad humana. Después de la presentación, Williams se reunió en privado con el árbitro Sental en una suite diplomática segura. El ser antiguo había solicitado la reunión para discutir un asunto de interés mutuo. Ha surgido una situación en el borde galáctico, explicó Sental. Una especie que no habíamos encontrado previamente ha comenzado a expandirse agresivamente. Se les llama el enjambre Krell. Los intentos iniciales de contacto fueron respondidos con violencia. No negocian. No aceptan la rendición. Simplemente atacan, consumen y siguen adelante. Williams estudió la pantalla holográfica que mostraba los movimientos Krell. ¿Cuántos mundos han atacado? 43. En los últimos 6 meses, el número de muertos supera los 2.000 millones. Son diferentes a cualquier especie que hayamos encontrado. Luchan sin piedad, sin pausa, sin ningún objetivo aparente más allá de la expansión y el consumo.
Y quieren la ayuda de la Tierra, dijo Williams, entendiendo de inmediato. La forma de Sental brilló con algo que podría haber sido vergüenza. La doctrina militar del Consejo no está diseñada para un enemigo como este. Hacemos la guerra con reglas, con contención, con límites de bajas. Los Krell no reconocen ninguna de estas cosas. Cuando enviamos flotas para defender mundos, simplemente nos abruman con números y un total desprecio por las pérdidas. Luchan como nosotros, observó Williams. Sí, por eso necesitamos especies que entiendan ese tipo de guerra. Williams se reclinó en su silla, considerando. Este era el momento para el que la humanidad se había estado preparando desde que se unió al Consejo. Sabían que su papel eventualmente cambiaría de enemigo derrotado a aliado útil, pero no había esperado que sucediera tan rápido. ¿Qué está preparado para ofrecer el Consejo? Mando operativo total de la campaña defensiva, acceso a los recursos militares del Consejo y el reconocimiento de que la doctrina militar humana, que una vez condenamos como bárbara, puede ser necesaria al enfrentar enemigos verdaderamente bárbaros. Williams sonrió ligeramente. Quieren que le enseñemos a la galaxia cómo librar una guerra total. Queremos que detengan a los Krell antes de que lleguen a los mundos centrales del Consejo. Como lo hagan es su decisión. La decisión fue tomada. La Tierra lideraría la defensa contra el enjambre Krell. La general Sarah Chen, ahora ascendida a comandante suprema de las fuerzas de defensa del Consejo, se encontraba en la sala de guerra de la primera estación de batalla orbital de la Tierra. A su alrededor, oficiales militares de una docena de especies estudiaban pantallas tácticas que mostraban el avance Krell. Era una coalición extraña. Especies que habían luchado contra la Tierra solo 3 años antes, ahora servían bajo el mando humano. Los Krell no maniobran, explicó Chen, señalando la pantalla. No flanquean. No usan tácticas sofisticadas. Simplemente agrupan sus fuerzas y cargan hacia adelante. Contra las flotas tradicionales del Consejo, esto es devastadoramente efectivo porque las naves del Consejo están diseñadas para enfrentamientos de precisión, no para una guerra de desgaste. Un oficial Sintian, el comandante Silo, que una vez ocupó Nueva York, levantó la mano. ¿Cómo contrarrestamos esto? Hacemos que paguen por cada metro que avanzan, replicó Chen. Abandonamos el concepto de preservar nuestras fuerzas para futuras batallas. Cada enfrentamiento se convierte en un compromiso total. Minamos sus rutas de aproximación. Usamos armas que el Consejo considera excesivas. Y les enseñamos lo que la humanidad aprendió hace miles de años. Hay un precio por la agresión, y se lo haremos pagar. La estrategia que Chen propuso horrorizó a las mentes militares tradicionales del Consejo. Implicaba aceptar grandes bajas, usar armas de destrucción masiva sin dudarlo y abandonar mundos para negar recursos a los Krell. Significaba luchar con la misma determinación despiadada que la humanidad había mostrado durante la invasión. Pero fue aprobada porque la alternativa era ver a los Krell consumir la galaxia mundo por mundo. El primer gran enfrentamiento tuvo lugar en el sistema Threshold, un mundo central con 4.000 millones de habitantes. La flota Krell contaba con más de 8.000 naves, cada una nave biológica cultivada en lugar de construida. No se comunicaban. No respondían a las llamadas. Simplemente avanzaban hacia el planeta como un enjambre de langostas. La flota de defensa contaba solo con 1.500 naves, pero incluía 200 naves humanas y estaba comandada por oficiales humanos que habían aprendido la guerra en los conflictos más brutales de la Tierra. Chen observó desde su nave insignia mientras los Krell se acercaban. Todas las naves, ejecuten el protocolo Omega. Lo que siguió no fue una batalla según los estándares galácticos tradicionales. Fue una masacre, brutal y eficiente. La flota liderada por humanos no intentó enfrentarse a los Krell en un combate honorable. Sembraron el vector de aproximación Krell con millones de minas. Dispararon armas nucleares en salvas diseñadas para maximizar la destrucción. Embestían cuando era necesario, usaban armas químicas, agentes biológicos, cualquier cosa que matara eficientemente. Las especies del Consejo que luchaban junto a la humanidad quedaron impactadas por la brutalidad, pero más impactadas por los resultados. Los Krell perdieron 6.000 naves antes de llegar al planeta. La flota de defensa se redujo a 800 naves,
pero habían resistido. Así es como se lucha contra un enemigo que no se detendrá, transmitió Chen a todas las fuerzas del Consejo. Los hieres hasta que no puedan continuar. Haces que el avance sea tan costoso que incluso ellos deban detenerse. Aquí no hay gloria. No hay honor, solo supervivencia. Durante el año siguiente, el patrón se repitió en 2 docenas de sistemas. Las fuerzas lideradas por humanos detuvieron el avance Krell a través del desgaste, la determinación y la voluntad de usar cada herramienta de guerra que la galaxia había considerado demasiado brutal para conflictos civilizados. Fue feo, costoso y efectivo. Pero hubo consecuencias. En las cámaras del Consejo, los debates se desataron sobre los métodos utilizados. Algunas especies elogiaron a la humanidad por detener a los Krell. Otras condenaron la brutalidad de las tácticas. Surgió una facción que pedía que se restringiera a la humanidad, argumentando que se estaban volviendo tan peligrosos como la amenaza que combatían. La embajadora Williams se dirigió al Consejo durante un debate particularmente acalorado. Nos pidieron que detuviéramos a los Krell. Los estamos deteniendo. Si quieren que lo hagamos con una mano atada a la espalda, con sus reglas, sus límites de bajas y su doctrina de guerra civilizada, entonces busquen a otro. Pero ya probaron ese enfoque. Falló. Ahora tienen una elección. Aceptar que la guerra contra un enemigo como los Krell requiere medidas duras. O aceptar que los Krell eventualmente llegarán a sus mundos natales. El Consejo eligió permitir que el enfoque humano continuara, pero la decisión no fue unánime. La confianza en la humanidad era complicada. Eran efectivos, sí, pero también aterradores. Las especies susurraban que los humanos se habían convertido en el perro de ataque del Consejo. Útil, pero peligroso. La percepción preocupaba a Williams. Se reunió con Chen durante uno de los raros regresos de la general a la Tierra. Nos tienen miedo, dijo Williams. No solo respeto, miedo de verdad. Necesitaban que fuéramos monstruos para detener a los Krell. Y ahora les preocupa que no podamos dejar de serlo. Chen miró hacia la Tierra, todavía mostrando cicatrices de la invasión, pero recuperándose. Quizás tienen razón en preocuparse. Aprendimos a librar una guerra total, y somos buenos en ello. Quizás demasiado buenos. ¿Te arrepientes? No, dijo Chen con firmeza. Hicimos lo necesario para sobrevivir. Luego hicimos lo necesario para proteger la galaxia. Pero entiendo su miedo. Les mostramos algo que habían olvidado, que la civilización es una fina capa sobre algo mucho más primitivo y brutal, y demostramos que podemos acceder a esa brutalidad cuando la necesitamos. La guerra contra los Krell continuó durante otros 18 meses antes de que el enjambre finalmente se retirara. Las fuerzas de la humanidad habían matado un estimado de 40.000 naves Krell, aunque las cifras exactas eran imposibles de determinar. El Consejo había perdido 20.000 naves, con las naves humanas sufriendo las mayores bajas porque luchaban al frente de cada enfrentamiento. La Tierra celebró servicios conmemorativos por los 120.000 humanos que murieron en el conflicto. Fue menos de los que murieron durante la invasión, pero aún así una pérdida asombrosa. Y planteó preguntas sobre el papel de la Tierra en la galaxia. Después, el Consejo Galáctico se enfrentó a una pregunta fundamental. ¿Qué hacer con la humanidad ahora? Habían demostrado ser invaluables contra los Krell. Habían detenido una amenaza que las fuerzas tradicionales del Consejo no podían. Pero también habían demostrado una capacidad para la violencia que incomodaba profundamente a otras especies. Surgió un nuevo papel, informalmente al principio, luego codificado en las regulaciones del Consejo. La Tierra se convirtió en la especie de último recurso. Cuando las opciones diplomáticas y militares normales fallaban, cuando un enemigo resultaba demasiado peligroso para los enfoques convencionales, el Consejo recurriría a la humanidad. No era el papel que la humanidad había querido al unirse al Consejo. Habían esperado integración, asociación, aceptación. En cambio, se convirtieron en el mal necesario de la galaxia, respetados pero aislados. Los intercambios culturales disminuyeron. Pocas especies querían que sus ciudadanos visitaran la Tierra, temerosos de lo que la filosofía humana pudiera enseñarles. El matrimonio interracial no estaba legalmente prohibido,
pero era socialmente desaconsejado. Los comerciantes humanos se encontraron mal recibidos en muchos puertos. La galaxia necesitaba a la humanidad, pero no quería estar demasiado cerca de ellos. 5 años después de unirse al Consejo, la embajadora Williams pronunció un discurso en la Asamblea Galáctica que sería recordado por generaciones. Nos invitaron a unirnos a su civilización, dijo. Luego nos atacaron cuando rechazamos sus términos. Nos defendimos con todo lo que teníamos y nos llaman brutales. Nos pidieron que los salváramos de los Krell y lo hicimos. Y ahora nos temen por los métodos que usamos. Quieren que seamos civilizados cuando necesitan socios comerciales y bárbaros cuando necesitan guerreros. No pueden tenerlo de ambas maneras. Hizo una pausa, mirando a los representantes de docenas de especies. Somos lo que somos. Somos capaces de gran arte, profunda filosofía, compasión profunda. Pero también somos capaces de gran violencia cuando nos amenazan. No nos disculpamos por sobrevivir. No nos disculpamos por protegerlos. Si eso nos convierte en miembros incómodos de este consejo, que así sea. No cambiaremos para que se sientan cómodos. El discurso creó controversia, pero también desató una conversación más profunda en toda la galaxia. Miembros jóvenes de varias especies, particularmente aquellos que habían servido junto a los humanos contra los Krell, comenzaron a cuestionar el enfoque de sus propias sociedades hacia el conflicto. Las academias militares comenzaron a enseñar doctrinas tácticas humanas, no como estrategia principal, sino como último recurso cuando todo lo demás fallaba. El libro de texto se llamaba Doctrinas de Supervivencia de Especies, y se convirtió en lectura obligatoria para los candidatos a oficiales en todo el Consejo. Analizaba la historia militar humana desde batallas antiguas hasta conflictos modernos, explicando cómo una especie podía librar una guerra total cuando era necesario y aún mantener su núcleo ético. En la Tierra, el filósofo Dr. James Chen, sobrino de Sarah Chen, publicó un libro llamado La carga de la espada. Exploraba lo que significaba ser una sociedad capaz de violencia extrema, pero comprometida a usarla solo cuando fuera necesario. El libro se volvió controvertido tanto en la Tierra como en la galaxia, pero provocó debates importantes sobre la naturaleza de la civilización y la capacidad para la violencia. Toda sociedad tiene oscuridad en su interior, escribió el Dr. Chen. La pregunta no es si tienes esta capacidad, sino si puedes controlarla, desplegarla cuando sea necesario y luego guardarla cuando pase la crisis. No se nos juzga por nuestra capacidad para la violencia, sino por nuestra sabiduría en su aplicación. Una década después de la invasión, la Tierra se había convertido en algo único en la galaxia. No la potencia militar más fuerte, aunque sus fuerzas eran formidables. No la más avanzada tecnológicamente, aunque innovaban rápidamente. No la más poblada, rica o influyente en medidas tradicionales. En cambio, la Tierra se había convertido en la especie que otros estudiaban cuando querían entender cómo sobrevivir contra probabilidades imposibles. Cuando querían saber cómo una civilización podía luchar con todo lo que tenía y aún mantener sus valores. Cuando necesitaban entender el equilibrio entre civilización y supervivencia. Las cicatrices de la invasión todavía eran visibles. Memoriales en cada ciudad honraban a los que habían muerto. Museos preservaban artefactos de la ocupación, recordando a las futuras generaciones lo que la humanidad había sobrevivido. Y en cada academia militar de la Tierra, los cadetes estudiaban no solo cómo luchar, sino por qué luchar y cuándo dejar de luchar. La embajadora Williams, ahora jubilándose después de años de servicio, dio un último discurso al Consejo Galáctico. Cuando nos invadieron, pensaron que éramos débiles porque luchábamos entre nosotros. No entendieron que el conflicto era cómo aprendíamos, cómo evolucionábamos, cómo nos preparábamos. Trajeron la guerra a nuestro mundo, pensando que éramos primitivos. Aprendieron que simplemente estábamos practicando. Sonrió, y no había hostilidad en ello, solo una especie de sabiduría triste. No queremos ser los guerreros de la galaxia. Preferiríamos ser sus artistas, sus filósofos, sus amigos. Pero ustedes nos han hecho lo que somos. Nos atacaron y aprendimos a contraatacar. Crearon aquello que temían. Ahora la galaxia sabe que hay una especie que recuerda cómo librar una guerra total.
que hará cualquier cosa para sobrevivir, que puede cruzar años luz para hacer que sus enemigos se arrepientan de haberlos amenazado. No elegimos este papel. Ustedes lo eligieron por nosotros. Y ahora todos vivimos con las consecuencias. Bajó del podio en silencio. No un silencio hostil, sino reflexivo. La galaxia todavía estaba aprendiendo lo que significaba tener a la humanidad como miembro del Consejo. Años más tarde, cuando una nueva amenaza surgió de una dirección diferente, el Consejo no dudó. La llamada se hizo a la Tierra de inmediato, porque la galaxia había aprendido su lección. A veces la paz requería la capacidad para la guerra. A veces la civilización necesitaba recordar su capacidad para la supervivencia a cualquier costo. Y a veces, cuando surgían las amenazas verdaderamente peligrosas, necesitabas una especie que nunca hubiera olvidado cómo luchar como si su existencia dependiera de ello. Porque para la humanidad, siempre había sido así. La galaxia había intentado hacerlos arrodillar. En cambio, la humanidad les había enseñado a todos a recordar. Algunas especies no se arrodillarán, sin importar el costo. Y los sabios no obligan a tales especies a demostrarlo. La lección había sido brutal, costosa e inolvidable. Pero se había aprendido, y la galaxia era diferente por ello.